Buenas noches, profesor. Mi nombre es Erika Sandoval y en esta unidad vamos a hablar acerca del tema del nivel de precios, tipo de cambio a largo plazo y bueno, cómo estos dependen de otros factores, los cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, empezamos diciendo acerca de de esta lógica, la cual se utiliza mucho en la ciencia de la economía, la cual es la ley de precio único, donde estipula que sin importar los costes de un bien, estos tengan el mismo valor en diferentes países, ¿sí? Que incluida la moneda, ¿sí? Que por lo menos si acá en Colombia un dólar equivale a 5.000 pesos, en otro país también, según la moneda local, equivalga el mismo, pero que realmente se estandarice el valor. Esta es la ley del precio único, ¿sí? También esto nos lleva a hablar acerca de la paridad del poder adquisitivo, la cual lo que también busca es que el valor de los bienes también sea el mismo relativamente en diferentes países. Entonces, que pues es como el cálculo también de a cuánto equivaldría en nuestro país comprar ese bien y que ese mismo valor sea el que equivalga pues en otro país a adquirir ese bien. Relativamente, pues esto es lo que nos lleva a estos dos temas, pero también vamos a hablar de los tipos de movimientos y cambios del valor del valor del tipo de cambio. Entonces, es importante tener en cuenta las variables porque el tipo de cambio, ¿por qué? Porque tiene efectos sobre la inflación, tiene efectos, eh, porque también tiene efectos sobre los bienes importados. Por lo menos vemos que cuando sube el tipo de cambio, pues lo menos los bienes importados no suben y pues por ende habrá un cambio en la economía. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces vemos que cuando el tipo de cambio sube, sube la inflación. Y por lo menos esto varía de una economía a otra y dependiendo de cuánto peso tenga estos bienes, o sea, qué valor tengan y qué valor equivalgan en el valor del IPC. Entonces vemos que la tasa, el tipo de cambio nominal es el valor relativo de una paridad de una moneda expresada en otra. Mm, Es importante también tener en cuenta que este pues puede cambiar porque hay muchos factores. Eh, Hablamos de la depreciación y apreciación. Cuando nuestra moneda se hace más fácil conseguir, más económica, hay una depreciación. Y cuando se vuelve, tiene un valor decimos que hay una apreciación. ¿Sí? Esto es la tasa nominal o tipo de cambio nominal. Eh, También hablamos de la tasa real, el cual nos dice que esta ya no equivale al valor de la moneda, sino al valor de bienes que podemos adquirir eh, de otro país. ¿Sí? Mm, dame- espérame. El modelo de la... Entonces, aquí hablamos de lo de por lo menos cuando hablamos que por lo menos el dólar, una moneda extranjera, sube y nosotros necesitamos más dinero para comprar ese dólar, quiere decir que ahí hay una depreciación de nuestra moneda local. Pero cuando no necesitamos mucho valor de nuestra moneda local para comprar hay una apreciación, ¿sí? Esto más que todo es el tipo de cambio nominal. ¿Ok? O el tipo de cambio real, que bueno, más adelante vamos a hablar también un poquito del tipo de cambio real. Eh, por lo menos importante también tener en cuenta que cambia, de qué depende como el valor del tipo de cambio, pues de otros factores como la oferta y la demanda, mm, la política monetaria y bueno, la inflación y otros factores que miden como indican cómo está la economía de nuestro país, ¿sí? Decimos que también cuando hay depreciación, lo que más vamos a querer es comprar productos locales, porque pues si compramos productos extranjeros, pues nos va a salir más costoso. Igual, si nos iríamos de turismo
nos saldría más costoso, pues digamos que estar en un país con una moneda que va a ser más costosa. Y al contrario, cuando hay apreciación, pues va a ser más fácil adquirir productos del extranjero. ¿Listo? Entonces vemos también acá este proceso acerca de las políticas o instrumentos de la política comercial, las cuales son restricciones o políticas que se han fijado por gobiernos, bueno, por los gobiernos de cada país, donde pues hay dos métodos, el proteccionista y el liberalista. El proteccionista busca incentivar las exportaciones y el liberalista lo que busca es no restringirlas, ¿sí? Entonces, pues estos instrumentos o barreras comerciales, algunas las más conocidas son como los aranceles, los subsidiarios, cuotas de importación, licencias de importación, restricciones voluntarias. Por lo menos hablando de los aranceles, decimos que hay dos tipos de aranceles, uno que es el valor específico, el cual este se calcula un porcentaje sobre el valor del bien que se va a exportar y el otro que habla sobre el valor de las cantidades, que es un porcentaje que se cobra. Todo este tipo de políticas se fijan para impulsar tanto como el comercio exterior, relacionarse entre mercados, pero también para cuidar de pronto los productos que ingresan a nuestro país o viceversa, los que están saliendo. ¿Vale? Hablamos un poquito acerca de la producción nacional porque es muy importante y acá viene este tema muy conocido y que todos escuchamos mucho a diario en las noticias, que es el PIB, Producto Interno Bruto, que el cual, ¿qué es? Es un indicador el cual nos dice el valor monetario de los productos y servicios finales producidos en un periodo de tiempo dentro de un país. Este periodo de tiempo relativamente siempre es a un año. Entonces, el Producto Interno Bruto lo que nos dice es a cuánto equivaldría todo este valor que se produce en un país. También sirve para determinar cómo está económicamente el país. De este factor también va a depender mucho el tipo de cambio, porque pues si hay una buena economía, vamos a ver que pues nuestra moneda se va a apreciar. Entonces, ¿cómo se mide el PIB? Perdón. Hay tres factores. El primero es el del valor agregado, que este pues lo coloca el productor como tal. El dos, el del gasto de los colombianos, cuántos gastos estamos teniendo, qué tanto es nuestro gasto. Y tres, los ingresos, porque pues todo esto va a ser como los factores que van a servir para medir el PIB. ¿Sí? Entonces, también hay que tener en cuenta en el PIB que lo que se mide son productos ya finales, no, por lo menos no se mide el motor de un carro, sino el producto final, que sería el carro como tal, y también servicios. Hay un tipo de factores como la economía sumergida que no se puede medir, pues porque no está a la vista, porque eh, no se registra como tal esta actividad o este bien, entonces pues queda por fuera de este indicador, ¿vale? ¿En qué periodo se contabiliza? Ya dijimos que en un año, que sirve mucho para medir también si el país está sufriendo por inflación o cómo está la economía de nuestro país, ¿sí? Hay dos tipos del PIB. Uno es el PIB nominal, el cual este se mide acerca de los precios que se están presentando en el momento, en un periodo de tiempo, en el mercado. Básicamente se miden los más básicos y los que más consumimos, bueno, los que son fundamentales en la canasta eh, familiar. Y el PIB real, sí, sino que tiene como una línea de los valores constantes de la producción. Entonces son dos distintos, pero los dos nos ayudan a ver cómo es la economía de nuestro país y ver. Entonces vemos que por lo menos es un indicador que dice si la economía está creciendo o decreciendo, si estamos sufriendo inflación o no. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta para cuando vamos a determinar el PIB. También depende mucho digo, lo de la oferta y la demanda, porque pues sobre esto también se tiene en cuenta en algunos factores, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Y bueno, eso fue como el resumen de toda la... em,
de toda la teoría vista en la actividad 4. Muchas gracias, profesor. Buen día, profesor John Franco. Mi nombre es Jessica Alejandra Chávez. A continuación voy a presentar sobre la unidad 4 el tema de tipo de cambio a largo plazo y la producción nacional. Bueno, entonces pues estamos hablando de acerca de la asignatura de Economía Internacional y pues en esta podemos observar o hemos observado a lo largo del semestre las relaciones que existen entre diferentes países, que pueden ser de tipo económico, comercial o de tipo político también. Entonces, pues, digamos, esta asignatura pues también se desarrolla sobre la globalización, que a través de ella pues se han venido presentando relaciones de libre comercio, ¿sí? Ya no hay tanto proteccionismo como se veía hace años, sino que hoy en día pues los países han hecho sus tratados para poder intercambiar bienes y servicios. Entonces, debido a esto, pues hay unas leyes, unas teorías que van a regir todo este tipo de relación y pues acá encontramos el nivel de precios con la ley del precio único, en donde dice que en los países que tienen libre comercio y que no tienen costos adicionales sus productos, tales como costos de transporte o aranceles, para que se cumpla la ley, quiere decir que todos los bienes idénticos deben tener el mismo precio en estos países que sostienen este tipo de relación. Y también está la teoría de la paridad del poder adquisitivo, en donde dice que se determina el tipo de cambio para poder comprar la misma cantidad de bienes y servicios, y donde podemos decir que esa palabra paridad quiere decir es la igualdad y que el poder adquisitivo es el valor del dinero. Entonces, que con la misma cantidad de dinero podemos comprar la misma cantidad de bienes o de servicios. Bueno, entonces acá difiere un poco, pues observando la temática de que, digamos, esto no se puede cumplir del todo en los países, porque si tenemos los países que están desarrollados y los que están en vía de desarrollo, no vamos a tener la misma comparación. Por ejemplo, Estados Unidos, un computador, listo, puede que en Estados Unidos valga lo mismo que en Colombia, ¿sí? Se maneja el mismo precio. Pero entonces vamos a comparar el ingreso, el salario mínimo que tienen las personas en cada país. En Estados Unidos, por ejemplo, son $7 la hora, que eso viene siendo alrededor de 25.000, 26.000 pesos pues a la tasa de hoy. La hora de trabajo, mientras que en Colombia una hora puede estar en 5.500, máximo 6.000 con recargos, 6.900. Entonces, no, las personas no van a tener el mismo poder de adquirir esos productos porque al de Colombia le va a costar muchísimo más trabajo poder adquirir, digamos, el mismo computador que va a adquirir la persona en Estados Unidos, por más que tenga el mismo precio. Entonces, es como una apreciación que puedo tener sobre esta temática. Luego está el modelo de cambio a largo plazo, donde se incorpora pues ya el factor del tiempo y dice que el precio es relativo a los bienes de los dos países, es decir, que el poder de compra de una moneda sobre los bienes de otro país, pues ahí también podemos ver ya el cambio como tal, quiere decir cuánto equivale un dólar en Colombia y a cuántos pesos colombianos equivale el dólar en Estados Unidos. Entonces es como esa relación y decir, como por ejemplo acá lo que aparece en la pantalla que en España 3 euros es igual a $3 en Estados Unidos. Entonces, digamos que con dos hamburguesas en Estados, lo que valen dos hamburguesas en Estados Unidos, se puede comprar una hamburguesa en España. Entonces, es decir, como esa relación de ese poder de compra, del valor de la moneda, pues directamente, ¿cuánto puedo comprar con ese mismo cambio en un país y cuánto puedo comprar con ese mismo cambio en otro país? Pues todo esto también va a haber como de que hay monedas que tienen cierto poder, o sea, tienen muchísimo poder, pues son las monedas más famosas, más conocidas, mientras que las monedas de los países emergentes pues no van a tener ese mismo valor. Por lo tanto, cuando se presentan escenarios, digamos, de crisis, de guerras y todo eso, por eso es que las monedas se ven tan afectadas, porque no tienen ese valor y ese poder pues frente a las demás. Otra temática pues son los instrumentos de la política comercial. Como explicaba inicialmente, al haber un libre intercambio entre países, pues esto no va a ser tan bueno del todo, que todo sea totalmente libre, porque puede suceder lo del dumping, que ingresan mercancías que cuestan muchísimo menos de lo que cuesta producirla en ese país. Entonces, por lo tanto, pues para que vayan
para que hayan buena relación entre los países, pues también van a entrar a regir políticas y estas pues tienden a ser proteccionistas porque pues sí, por más libre mercado que haya, no se puede ver afectado el productor nacional, el mercado local. Entonces aquí encontramos dos tipos de instrumentos que son las barreras comerciales arancelarias en las que se cobra como un tributo por esa mercancía que está ingresando a cierto país. Ahí encontramos pues, los aranceles, que es un impuesto sobre los productos importados, y las salvaguardias que aplican, que son como una cuota que aplican a las importaciones de un sector específico del económico. Entonces, estas barreras comerciales arancelarias pues van a tener ese tipo de cobros, mientras que las no arancelarias son como, digamos, de una forma indirecta, pero igual van a tener van a elevar un poco más el costo final del producto. Tenemos las cuotas de importación, las licencias de importación, las restricciones voluntarias, los porcentajes de contenido local, los permisos sanitarios y normas técnicas, que como indicaba lo que va a hacer es que sí, como que cueste un poco más este producto y pues van a ser aplicadas como en diferentes proporciones también, porque en los aranceles puede ser un porcentaje, un valor exacto, mientras que en las no arancelarias el tipo de aplicación es diferente. Entonces, digamos, por ejemplo, en las licencias de importación, ¿no? Pues si no tiene tal producto como, por ejemplo, los alimentos que certifique que ese alimento no le va a causar algún tipo de daño a la salud de las personas a donde va a ingresar ese tipo de producto, como por ejemplo la carne o algunas verduras. Entonces, no es un cobro como tal que le hacen a la persona que está importando el producto, pero sí, bueno, que está exportando, pero sí lo que tiende es a incrementar un poco ese precio también para que la persona pues no compre solamente a ese exportador, sino que pues también mire como, bueno, le compro a él o compro acá en el mismo país y pues haya más oferta de esos productos. Tenemos entonces que en la producción nacional vamos a encontrar el indicador PIB, que es el Producto Interno Bruto, y este lo que mide es como la riqueza de cada país, la riqueza que ha generado cada país. Entonces dice que refleja el valor total de los bienes y servicios producidos al interior del país durante un lapso de tiempo que normalmente viene siendo en un año. Cada año pues se compara normalmente esta cifra. Em, Hay algo sobre el Producto Interno Bruto, bueno, también lo podemos ver aquí a continuación, que se puede clasificar en nominal o en real. Entonces, el nominal dice que mide el valor a precio de mercado de la producción en un periodo de tiempo, mientras el real mide el valor a precios constantes de la producción. Entonces, en lo que más difieren estos dos tipos de Producto Interno Bruto es en la inflación. ¿De qué manera? Entonces, digamos en el nominal eh, la inflación, digamos, eleva el precio de los productos, pero cuando se mide el PIB en nominal, la inflación, digamos, pues hace crecer el PIB nominal, pero no quiere decir que es porque el país haya producido mucho más, no, sino que es porque los precios subieron debido a la inflación. Entonces, por lo tanto, es una tasa que no va a mostrar como esa realidad del país, sino que es algo que sí hizo cambiar y modificó el PIB, pero no es a lo que debería ser, a lo que se debería medir. Mientras que el PIB real en la inflación sí va a mostrar como esa realidad de qué es lo que ha sucedido en el país. Entonces, por eso es que se llama así real. Por lo tanto, pues se tiene en cuenta la inflación y cómo esta puede modificar los precios y pues demostrar como esa rentabilidad, ese crecimiento pues económico que ha tenido cada país. Bueno, hay una tasa también de crecimiento del PIB, esta es la que se estudia pues como cada año para ver los países cómo ha crecido su economía y dice que es el principal indicador para evaluar justamente ese desempeño de la economía de cada país y que la variación del PIB real se produce con el incremento del uso de los factores productivos. Bueno, acá vamos a considerar la tierra, el trabajo, el capital en donde cuando hay un incremento de ellos, hay un incremento de la productividad y por lo tanto, pues el país también tiene un crecimiento y al haber un crecimiento interno de la economía del país, pues esto también se puede traducir en un mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas, porque las personas, pues al haber un PIB real quiere decir que las personas van a tener mayores ingresos, tienen mayor poder adquisitivo, pueden comprar muchos más productos, pueden comprar muchos más servicios.
Y a medida que crezcan los factores productivos, quiere decir que esa economía pues está en buenas condiciones y que cada persona tiene también muy buena condición y mejor calidad de vida porque van a poder adquirir todos los productos y servicios que necesitan para satisfacer todas sus necesidades. Bueno, acá tenemos como conclusión que, digamos, aunque hay libre comercio, aunque Colombia, por ejemplo, tenga tratados para que puedan tanto importar como exportar productos, bienes o servicios, hay que decir que algunos países adoptan medidas para proteger de todas maneras pues ese mercado local y normalmente las que se usan son las no arancelarias. Eso es lo que se ha podido pues observar a lo largo del análisis de la unidad 4. Y lo otro es que aunque se puedan aplicar barreras arancelarias para proteger también ese mercado local, lo que se puede decir es que al final el valor se le está trasladando es al consumidor final. Las personas que están produciendo el bien o que lo están exportando, pues digamos no se van a ver tan afectadas, pero el precio de venta al que está afectando directamente es al consumidor final. Entonces, pues eso hay que considerarlo, ¿sí? O sea, pues los gobiernos deben tener todos sus planes, todos sus presupuestos, deben saber cómo está la economía de su país y por tanto pues tomar decisiones basadas pero en las necesidades de las personas y siendo realistas ante la situación de cada país. Entonces, estas medidas proteccionistas que se tomen pues deben ser basadas en no solamente en el dinero que vaya a ingresar pues al país como tal, ese dinero que vaya a tener de superávit, sino que también deben pensar es en el gasto que está asumiendo el consumidor final, que es el que va a cumplir o va a adquirir ese bien o servicio. Eso sería todo. Muchas gracias.